Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 13. Deberás hacerme un último favor, dijo la voz, tranquila, cargada con una mezcla de tristeza y firmeza. Llévate el cuerpo de Olmid. No quiero que esté aquí cuando despierte. Asegúrate de que esté seguro, no quiero que lo encuentren todavía. Ryoshin lo miró, sorprendido, casi aturdido por la instrucción. Pero solo pudo asentir, tragándose las preguntas que ardían en su garganta. Sí, lo haré. Solo, cuídate, respondió, sin poder evitar que un matiz de urgencia se filtrara en sus palabras. La persona levantó la vista, y una sonrisa se dibujó en su rostro. No era de alegría, sino de una lástima resignada. Como alguien que ya había aceptado lo inevitable. No te preocupes, dijo, con esa calma extraña que erizaba la piel. Ya es hora de moverse. El tiempo no está de nuestro lado, pero esta guerra la ganaremos. Con esas palabras, la figura se giró, sus pasos resonando con un eco metálico en el pasillo vacío. Cada movimiento parecía pesar toneladas, pero a la vez irradiaba determinación. Todo estaba hecho, cada pieza ya estaba en posición. Espero que Tomura esté listo, pensó la figura al alejarse, su destino final ya marcado en el tablero invisible. Todo dependía de él. Ryoshin lo siguió con la mirada hasta que se perdió en la oscuridad. El silencio volvió a envolver la sala, y solo entonces se permitió soltar el aire que había estado conteniendo. El corazón de Toshinori latía desbocado. Su ira, su frustración, su incredulidad se mezclaban con un sentimiento más profundo, casi punzante. La culpa de no poder proteger a todos. La voz seguía insistiendo, firme, imposible de ignorar. Escucha, Toshi, confía. Confía en él. Él solo quería ayudarte. Ya no eres el que puede pelear en primera línea, tu momento pasó. Ahora es su responsabilidad. Todo depende de que lo apoyes. Las figuras neblinosas se movieron ligeramente, y por un instante Toshinori percibió la presencia de otros portadores del One for All, observando silenciosamente. Cada segundo que dudaba, la urgencia de la voz crecía, como si el tiempo mismo se estuviera desmoronando a su alrededor. Toshi, no puedes titubear. Retumbó la voz de Nana, con la firmeza de una tormenta. Debes transferirle el poder. Debes salvarlo. Muévete, ya. Toshinori tragó saliva, la presión era insoportable. Su mente daba vueltas entre la traición que había sentido, el dolor de ver al estudiante que había defendido matarlo, y la conciencia de que ahora ese mismo estudiante era la única esperanza. Respiró hondo, sintiendo la tensión y la urgencia apretándole el pecho. La voz no le daba descanso, y en ese instante comprendió que no había vuelta atrás. Debía actuar, aunque todo en su ser gritara lo contrario. Con un puño cerrado y los dientes apretados, el símbolo de la paz finalmente murmuró, más para sí mismo que para nadie. Está bien. Lo haré. La voz de Nana resonó, satisfecha y al mismo tiempo urgente. Eso es. Ahora, rápido. Cada segundo cuenta, Toshi. No dejes que se pierda ni un instante más. Ella lo miró con simpatía, sería la última vez que se vieran. Después desaparecería. Para salir de aquí solo piensa en despertar, no te mentiré, dolerá un montón. Tu cuerpo hasta hace un momento estaba muerto. Entonces sí estaba muerto. Y mientras Toshinori comenzaba a desvanecerse en la oscuridad, consciente de que la chispa debía pasar, el espacio oscuro pareció vibrar con la intensidad de la decisión tomada, como si todo el tiempo y el destino se hubieran concentrado en ese único momento. El reloj no perdonaba, y la guerra no esperaría. El reloj avanzaba implacable. 5 minutos para el inicio del asalto, murmuró una voz en el comunicador. El conteo regresivo caía sobre los héroes como martillazos, cada segundo golpeando su pecho con un eco ensordecedor. Las siluetas se acomodaban en los tejados, en los pasillos ocultos del hospital, en cada salida de emergencia. Rostros jóvenes y viejos compartían la misma sombra de miedo.
Pupilas dilatadas, sudor frío en las sienes, respiraciones contenidas. Y, sin embargo, debajo del temor ardía la determinación. El silencio previo al choque era tan pesado que parecía asfixiar. Era el preludio del fin. El tablero estaba listo, solo faltaba que alguien moviera la primera pieza. Dentro del hospital, la escena era otra. Un niño jugaba en la sala de espera, haciendo volar un avión de papel que surcaba el aire con risas inocentes. Una enfermera acomodaba con paciencia las sábanas en una camilla. Una anciana, con manos temblorosas, servía té en un termo pequeño, intentando conservar un poco de normalidad en medio del caos que reinaba en la ciudad. El avión de papel subió una vez más hacia el techo, trazando un arco perfecto. La pared estalló en 1000 fragmentos de concreto y polvo. El estruendo sacudió el suelo, apagando de golpe la risa del niño. Gritos desgarraron el aire. El té se derramó sobre el suelo antes de que la taza se hiciera ánicos. El hospital, que hacía segundos parecía un refugio, se convirtió en un campo de guerra. En el subterráneo, lejos de la confusión de la superficie, el ambiente era aún más opresivo. Las luces parpadeaban sobre mesas llenas de instrumentos quirúrgicos, frascos con líquidos viscosos y cápsulas alineadas como ataúdes de cristal. El olor a químicos impregnaba cada rincón, sofocante, casi nauseabundo. El doctor Garakis movía entre los aparatos con precisión, ajustando válvulas, verificando niveles de energía, revisando una y otra vez las cápsulas donde se agitaban los cuerpos deformes de los Nomus. Cada respiro suyo era un jadeo ansioso, como el de un animal atrapado en su propia guarida. En el centro de la sala, Tomura reposaba, cubierto por cables y monitores que seguían midiendo su cuerpo como si fuera una bomba a punto de estallar. Garaki observó la vibración de las paredes. El retumbar lejano del ataque comenzaba a llegar al subsuelo. Sonrió, casi divertido. Que entren si quieren, susurró, acariciando una de las cápsulas que burbujeaba con violencia. Este lugar será su tumba. El reloj seguía su cruel cuenta regresiva. Cada segundo caía como un martillazo, recordando a todos que no había margen de error. La ciudad aún sumida en el luto por la catástrofe anterior, y el hospital se alzaba como un bastión vulnerable en medio del caos. Los equipos movían como piezas de un tablero gigante. Los héroes profesionales avanzaban con precisión letal hacia los puntos críticos del edificio, cada uno con sus órdenes claras, comunicándose por radio y signos. Allí dentro, cada puerta podía ser la última que cruzaran sin volver. En el exterior, los estudiantes de primero de la UA asumían su único objetivo: evacuar a los civiles. Corredores llenos de llanto y gritos de pánico, camas rodando por los pasillos, niños y ancianos guiados con firmeza, aunque el miedo se reflejaba en cada rostro joven. Bakugo gritaba instrucciones, su voz pura determinación, mientras Uraraka y Yaoyorozu ayudaban a levantar y cargar a quienes no podían moverse. Cada movimiento debía ser rápido, limpio, sin titubeos. Entretanto, los equipos de segundo y tercero de la UA, junto con héroes del top 10, avanzaban hacia la entrada del subterráneo, donde la presencia de Garaki y sus gnomos los esperaba. Las comunicaciones eran concisas, cortas, llenas de tensión. Cada segundo desperdiciado podía significar vidas perdidas o una oportunidad para que los villanos reaccionaran. Explosiones lejanas hicieron vibrar las paredes del hospital. Fragmentos de concreto cayeron mientras los primeros enfrentamientos comenzaban. Los héroes veteranos combatían a gnomos que intentaban cortar el paso, bloqueando corredores y pasillos, mientras los estudiantes miraban desde las escaleras superiores, sintiendo que la responsabilidad de cada vida que evacuaban pesaba tanto como cualquier combate. Mantengan la formación. Gritó un héroe por el comunicador, mientras un gnomo gigante caía ante un ataque coordinado de Endeavor y Mirio. No dejen que se acerquen al núcleo del hospital. Bakugo, impulsando su explosión para despejar un pasillo lleno de escombros, miró a sus compañeros y gritó: «Vamos, no hay tiempo para dudas. Cada segundo cuenta». El aire estaba cargado de polvo, olor a humo y químicos. Los corazones de los héroes latían al unísono con la urgencia del plan: rescatar, contener y capturar.
Cada grupo sabía exactamente cuál era su papel, y solo quedaba seguirlo hasta el final. Desde la central de mando, la voz del líder del ataque resonó por radio. ¿Están todos en posición? Un coro de afirmaciones se escuchó, cada una cargada de tensión y determinación. Cuenta regresiva para la invasión, los héroes estaban tensos en las puertas de la morgue que llevaban al subterráneo donde estaba la base de los villanos. Solo debían esperar la señal para poder entrar, después de eso no habría marcha atrás, atacarían con todo lo que tuvieran. Todos unidos por una sola causa. 80% de civiles asegurados. Equipo Delta, procedan con el ataque. El silencio previo al choque se rompió de golpe con el estruendo de la primera explosión controlada por los héroes. La guerra que decidiría el destino de la ciudad había comenzado. El estruendo de los héroes al entrar retumbó por todo el subterráneo, haciendo vibrar las paredes y el suelo bajo los pies de Garaki. Cada golpe, cada explosión, hacía que su corazón latiera con más fuerza, y aunque debía estar preparado, un sentimiento de incertidumbre comenzó a carcomer su confianza. Miró a los restos de la liga. Sin embargo, Garaki frunció el ceño. Algo no estaba bien. No había señales, ni de los otros miembros de la liga que deberían estar allí. Un mal presentimiento le recorrió la espina dorsal. ¿Dónde están?, murmuró entre dientes, observando con desesperación los pasillos y las cápsulas. Solo, Nomus, sus ojos repasaban cada rincón, intentando sacar de la nada cualquier presencia de los demás villanos. Con precisión mecánica, comenzó a sacar todos los gnomos que podía encontrar, preparándolos para enfrentar la oleada de héroes que pronto irrumpiría. Cada movimiento era tenso, casi frenético. Esto no estaba en los planes de su maestro, y cada segundo contaba. Estos gnomos todavía no estaban listos. El reloj interno de Garaki corría con violencia. La cápsula que contenía a Tomura se encontraba frente a él. Era su apuesta final, su baza para que la operación tuviera alguna posibilidad de éxito. No había tiempo que perder. Si liberaban a Shigaraki en medio del procedimiento mientras los héroes atacaban, su sucesor moriría. Mejor que el proceso quedara inconcluso que arriesgarse a perderlo todo. Con decisión, se acercó a la cápsula, su respiración pesada y medida, intentando bloquear el ruido del combate que se acercaba. Estaba listo para ejecutar el siguiente paso. Y entonces, una voz lo detuvo. Era nueva, desconocida, cargada de calma y confianza. Por un instante, Garaki se congeló, sin reconocer de dónde venía. Pero cuando asomó el rostro, la sorpresa se transformó en un reconocimiento casi prohibido. El traidor de los héroes estaba allí, sonriendo. Perfecto, susurró Garaki, casi con alivio, mientras el traidor avanzaba. Mientras tenga a este tipo de mi lado, todo saldrá bien. El subterráneo parecía contener la respiración. Los segundos eran más pesados que el plomo, y cada mirada intercambiada estaba cargada de complicidad y peligro. La llegada de los héroes ya no era solo un desafío. Era una carrera contrarreloj donde cada decisión podía ser mortal. Ryoshin suspiró mientras ajustaba el peso de Olmig sobre sus manos. A pesar de que su cuerpo parecía más una estructura ósea que carne, el tamaño y la densidad del héroe seguían siendo abrumadores. Debo hacer más ejercicio, se murmuró entre dientes, mientras subía el primer tramo de escaleras. Todos estos días encerrado en la oficina y el laboratorio no han hecho nada a favor de mi condición física. Con cada paso, sus brazos temblaban y sus rodillas protestaban. Solo un par de escalones más y podría llegar al auto, estacionado en el tercer piso del aparcamiento. Por supuesto, el ascensor no funcionaba. Una mala decisión, pensó Ryoshin, tratando de ser cauteloso y no dejar a Olmig en el primer piso. Karma, tal vez, jugándole en contra por engañar a todos, por traicionar la confianza y por manipular al símbolo de la paz. Al llegar al segundo piso, un sonido le arrancó un sobresalto. La bolsa que arrastraba se movió violentamente. Ya me cagó el payaso, murmuró resignado. Sabía que esta era una mala idea. Sacó a Olmig de la bolsa con esfuerzo. El héroe abrió los ojos, confuso, mirando sus propios brazos y el espacio alrededor. Estoy vivo, dijo, con un hilo de voz, exhalando lentamente.
Sí, genio, ahora si no es mucha molestia, acompáñame, replicó Ryoshin, subiendo nuevamente las escaleras. All-Might frunció el ceño, tambaleándose ligeramente. No, no iré a ninguna parte. ¿Qué sucede?, preguntó, con la voz cargada de confusión y un toque de incredulidad. Dios, no hay tiempo para resúmenes, dijo Ryoshin, apurando el paso. Tengo que llevarte a un lugar. Sígueme. El rubio no se movió. Ryoshin se detuvo, frustrado, y lo miró. Está bien, supongo que tendré que explicarte todo. Y vaya que esto va a llevar tiempo, murmuró, frotándose la nuca mientras retomaba la marcha con All-Might a cuestas. ¿En qué momento acepté esto? Cada escalón resonaba como un recordatorio del peso que cargaban, no solo físico, sino también moral. La urgencia lo empujaba hacia adelante. No podían perder ni un segundo. Cada instante contaba para mantener seguro a All-Might y garantizar que el plan que habían tejido no se viniera abajo. Aizawa se movía con precisión entre el caos del túnel. Cada paso lo llevaba a esquivar cápsulas llenas de gnomus y a enfrentarse a aquellos que ya habían sido liberados. Su mirada, fría pero cargada de rabia contenida, recorría las filas interminables de experimentos. No veía monstruos. Veía cadáveres vaciados de humanidad, víctimas anónimas atrapadas en un destino que jamás eligieron. ¿Cuántas vidas habían sido sacrificadas aquí? ¿Cuántos nombres olvidados se reducían a simples cifras en listas interminables de desaparecidos? Durante casi 100 años, All for One había tejido este cementerio viviente, recolectando cuerpos y retorciendo existencias en nombre de su ambición. Una justicia nunca alcanzada. Una deuda que parecía imposible de saldar. La rabia se transformó en un fuego silencioso que lo obligaba a avanzar. A su lado, Endeavor abría paso con llamaradas que rugían como un sol subterráneo. El calor era sofocante, pero efectivo. Derretía cápsulas, incineraba criaturas, y marcaba un camino que los acercaba cada vez más al núcleo de la amenaza. Aizawa mantenía su Kirk activo cada segundo, reduciendo a los gnomus a simples cuerpos inertes para que los héroes que los seguían pudieran destruirlos. Detrás, la batalla era un infierno organizado. Mirko no daba respiro, sus patadas eran explosiones de músculo y sangre que derribaban gnomus de un solo impacto. El Gesot se deslizaba como una aguja invisible, cortando tendones, arterias y columnas con movimientos tan veloces que ni siquiera los monstruos alcanzaban a reaccionar. Besgeanist atrapaba con fibras metálicas a los que se acercaban demasiado, inmovilizándolos antes de que pudieran regenerarse. El ruido era ensordecedor. Explosiones, rugidos, gritos. Un ejército de héroes luchando por abrir paso en medio de ese cementerio. Y, sin embargo, entre tanto caos, había un vacío. Ninguno de los villanos principales había aparecido aún. Ni el Doctor. Ni Tomura. Ni Izuku. Aizawa no sabía si esa ausencia era un alivio momentáneo o una advertencia silenciosa de lo que estaba por venir. El hecho de no ver al chico lo inquietaba más que la idea de enfrentarlo. ¿Dónde estaba? ¿Estaba del lado de ellos, o ya demasiado lejos como para salvarlo? Con los dientes apretados y la garganta seca por el polvo y el humo, el héroe continuó avanzando. No podía detenerse. No ahora. La meta estaba frente a ellos. Tomura, la liga, y quizás las respuestas que tanto temía encontrar. En lo profundo del subterráneo, Garaki apretaba los mandos con manos temblorosas. El ruido de las explosiones y el eco de los gritos ya se sentían demasiado cerca. La línea de defensa que había preparado durante años, décadas, incluso estaba cayendo con una facilidad que lo enfermaba de miedo. Las pantallas frente a él mostraban fragmentos del túnel. Gnomos despedazados, cápsulas reventando en medio de llamaradas, héroes avanzando sin detenerse. Cada uno de ellos parecía un martillo golpeando directo contra su pecho. Imposible, murmuró, los ojos desorbitados. ¿Cómo están resistiendo tanto? No deberían poder. Apoyó las manos sobre la cápsula donde descansaba Tomura. El joven aún estaba en proceso, la energía vibraba en su interior como una tormenta contenida. Pero no estaba listo. Acelerarlo significaba arriesgarlo todo, incluso su vida.
El sudor resbaló por su frente mientras sus labios se torcían en un rictus de desesperación. No hay tiempo, si siguen avanzando, en cosa de segundos estarán aquí abajo. Volvió la mirada a su alrededor buscando apoyo, pero lo único que lo rodeaba eran filas de gnomos a medio formar y un silencio insoportable. Solo estaba él, sus criaturas y una esperanza que se desmoronaba segundo a segundo. Un golpe ensordecedor retumbó sobre sus cabezas. El techo vibró con violencia, haciendo caer polvo y trozos de concreto sobre sus hombros. Garaki se encogió como una rata acorralada. Y aún así, sus labios murmuraron con obstinación, casi con locura. Que entren si quieren, este lugar será su tumba. Sus dedos se posaron sobre los controles, liberando a las bestias que quedaban. El destino ya estaba lanzado, y no había marcha atrás. Miró a aquella sombra, había permanecido quieta desde que llegó, no sabía qué planeaba, pero la utilizaría al final. Sería su as bajo la manga. Poco sabía que esa misma carta se volvería su peor pesadilla y el motivo de su derrota. El motor del coche ronroneó con una monotonía tensa mientras la ciudad pasaba en sombras a ambos lados. Ryoshin conducía con la mandíbula apretada, y Olmig, aún tambaleante por la confusión, miraba por la ventanilla con los dedos entrelazados sobre las rodillas. En resumen, dijo Olmig, la voz áspera, intentando encajar piezas, hicieron como que me mataron para que All for One se rindiera. Algo así, contestó Ryoshin sin rodeos. No hubo tiempo para planes sofisticados. Teníamos que asegurar que nadie sospechara. Olmig se pasó la mano por la cara, intentando quitarse la pesadez que lo aplastaba. Un momento, de verdad no entiendo nada. Su voz se quebró un poco. Esto es demasiado. Ryoshin suspiró. Era la segunda vez que intentaba explicárselo y sabía que todo había ocurrido demasiado rápido. Aún así, lo intentó de nuevo, con calma forzada. Cuando Eri usó su don en Izuku, lo rebobinó. No borró sus recuerdos recientes. Solo lo devolvió a un punto anterior en su línea temporal. Desde ese retroceso, Izuku recuperó todo. Su muerte, lo que vivió con All for One, los planes, lo supo todo. Olmig parpadeó, tratando de procesarlo. Eso lo entiendo en parte, murmuró. Lo que no comprendo es por qué me mató enfrente de todos, y por qué quiso que transfiriera el One for All. Ryoshin apretó el volante con fuerza, como si en el gesto pudiera contener el peso de la explicación. Tras su casi muerte, pude acceder a su mente. Hablamos entre todos, ya sabes, los vestigios y él. Fue complicado, pero lo logramos. Con la rebobinación llegaron efectos colaterales. Se liberaron las otras peculiaridades. Una de ellas era la ilusión. Creamos la ilusión de que habías muerto incluso para ti. Fue la única forma de que All for One se dejaría arrestar. Su plan era que murieras en ese lugar para dejarle el camino libre a Shigaraki. Olmig negó con la cabeza, como si esa idea fuera demasiado enorme para su pecho. No entiendo la necesidad de esto. Teníamos razones, replicó Ryoshin. Vimos que All for One tenía un plan. Transferir todos sus poderes a Tomura una vez fuera capturado. Lo convertiría en algo parecido a él, algo que no sería solo Tomura sino un receptáculo para su voluntad. Cuando eso pase, el vestigio de All for One se anclaría a su cuerpo. ¿Ya le transfirió algún poder? La pregunta salió como un latido brusco. La mirada de Ryoshin se volvió más sombría. Tomura Shigaraki no es su nombre real. Hizo una pausa, midiendo la reacción de Olmig. Se llama Shimura Tenko. Es nieto de Nana Shimura. Era un niño sin don, y All for One lo rescató de un hogar abusivo, lo moldeó, y lo convirtió en lo que es ahora. El silencio cerró el coche como un puño. Olmig tuvo que parpadear varias veces para que la información calara. La revelación le dio una sensación doble. Rabia y un dolor antiguo que rozó su alma. Entonces susurró finalmente, cuando me mató, despejó el camino para Tomura. Ya que no transmití el One for All a alguien, habría muerto conmigo y le habría dejado la vía libre a su sucesor. Izuku fue al lugar para impedirlo. Ryoshin asintió con gravedad. Era necesario ese espectáculo. Si no, All for One no se habría dejado atrapar. Teníamos que convencerlo de que el plan funcionara.
All Might cerró los ojos, dejando que la rabia hirviera y la culpa mordiera por dentro. La esperanza, su voz se cortó. Les fallé. No puedo perdonarme por eso. No solo tú, dijo Ryoshin. Te lloraron, y eso es humano. Pero también se levantaron. Estás subestimando a esta nueva generación. Están en pleno ataque ahora. Izuku me pidió que te llevara a un lugar seguro para que vuelvas después. Casi nadie conoce tu forma civil. All Might lo miró, con una mezcla de incredulidad y una punzada de alivio. ¿Nadie me vio así?, preguntó. Creí que todos me vieron morir con esa fiera. No es así, respondió Ryoshin. Recuerda. Ilusiones. Nadie sabe que tienes esta forma, salvo tus más cercanos y los profesores. El héroe asimiló la idea lentamente. Por primera vez en años, era posible esconderse bajo la apariencia de un civil común. La sensación fue extraña. No era exactamente libertad, pero sí, de algún modo, una descarga del peso que había sostenido durante décadas. Miró la ciudad, difusa entre las luces que pasaban. Donde debería haber encontrado la guerra, sentía la llamada del deber aún resonando en su pecho. Quería arrancarse del asiento y aparecer en el frente, sonreír y decirle unas palabras que levantaran a los suyos. Pero también comprendió, con una claridad que dolía, que esa antorcha ya había sido pasado. Es el turno de ellos, murmuró. He tenido mi parte. Ahora les toca proteger el legado. Ryoshin asintió apenas, concentrado en la carretera y en el tiempo que se agotaba. Todo depende de que eso funcione. De que Izuku y los demás puedan detener la transferencia o que, si no pueden, que la detengan los que vienen detrás. All Might apretó los labios, y por debajo de la confusión, una determinación serena comenzó a renacer. No sería el que comandara la lucha desde el frente, pero no se quedaría de brazos cruzados. Si había que volver, volvería. Por ahora, debía confiar en una generación que había demostrado poder levantarse del dolor. El coche siguió adelante, los edificios se alejaron, y la ciudad rugió a lo lejos. En medio de la penumbra, All Might cerró los ojos un instante, preparando su cuerpo y su mente para un papel que nunca pensó que asumiría. El de sombra que cuidaría la llama desde un lugar oculto, esperando el momento de volver a encenderla. El túnel final los llevó hasta un espacio gigantesco, más parecido a una catedral de acero y tubos que a un laboratorio. Cientos de cápsulas vacías colgaban de las paredes, restos de experimentos fallidos que emanaban un hedor químico insoportable. Allí estaba el Dr. Garaki, sudoroso, con la mirada enloquecida y pegado a una consola. Tras él, una cápsula central vibraba con energía. En su interior, el cuerpo de Tomura Shigaraki reposaba cubierto de cables y fluidos, con una cuenta regresiva roja proyectándose en la pantalla. 004 minutos, 59 segundos, 004 minutos, 58 segundos, ahí está. Gruñó Endeavor, lanzándose hacia adelante con las llamas estallando a su alrededor. Garaki sonrió con la boca temblorosa. Creyeron que llegarían tan fácil, mis hijos aún tienen hambre. 2 cápsulas se quebraron a los lados. De su interior emergieron 2 gnomos de gama alta, deformes y colosales, con músculos que parecían hierro vivo y ojos brillando con un instinto asesino. Mirko fue la primera en reaccionar. Déjenme uno. Rugió, saltando directo contra el más grande. Sus patas destrozaron el suelo al impactar, obligando al monstruo a retroceder. Aizawa y Miuteye se coordinaron al instante. Yo lo anulo. Tú predices sus movimientos, dijo Aizawa con voz seca, sus vendas listas. Entendido. Miuteye fijó su mirada, calculando cada ataque del segundo Nomu. El choque fue brutal. Las vendas de Aizawa sujetaron el cuello del Nomu, pero este se regeneraba demasiado rápido. Miuteye apenas alcanzaba a esquivar, prediciendo golpes que destrozaban pilares de metal como si fueran ramas secas. Mientras tanto, Endeavor avanzaba sin dudar hacia Garaki, el fuego envolviendo su cuerpo. Aquí termina tu monstruosa obra. Pero el doctor, jadeante y temblando, sacó un pequeño frasco de su bata. Mi amo me dio un propósito, y no fallaré. Bebió el líquido de un trago.
Su piel se tensó, sus venas se inflamaron, y su cuerpo grotesco comenzó a hincharse y mutar, los huesos crujiendo hasta deformarse. Una fuerza antinatural emanó de él. Una droga potenciadora. Murmuró Endeavor, sorprendido, antes de cubrirse de las llamas. Garaki, ahora convertido en una bestia deforme, rugió con furia y se interpuso entre él y la cápsula. Nadie tocará a mi maestro. El tiempo corría. La cuenta regresiva seguía implacable. 00, 2 minutos, 13 segundos, 00, 2 minutos, 12 segundos, el primer gnomo rugió, su garganta reverberando como un motor desgarrado. Mirko apenas alcanzó a impulsarse hacia un lado antes de que el brazo del monstruo destrozara el suelo, levantando escombros como proyectiles. La heroína giró en el aire, sus piernas brillando de poder. Luna llena. Gritó, y su patada descendió como un martillo sobre el cráneo del gnomo. El impacto retumbó en toda la sala, pero la bestia solo retrocedió 2 pasos antes de atrapar su pierna y estrellarla contra el muro. El concreto se partió como papel, y Mirko quedó incrustada, un hilo de sangre escapando de su boca. Aún así, su mirada ardía. No, me pienso rendir, escupió, lanzándose de nuevo con los músculos temblando. Cada golpe suyo era desesperado, feroz, más animal que humano. Sabían que tenía segundos para derribarlo, pero cada segundo era un precio que ya no podía pagar. Del otro lado, el segundo gnomo movía con reflejos imposibles, anticipando a Aizawa y rompiendo el margen de las predicciones de Newteye. Izquierda. Gritó Sir, aunque sus labios estaban ya manchados de sangre. Aizawa giró, apenas evitando un garrazo que habría atravesado su pecho, y sus vendas se cerraron alrededor del brazo de la criatura. Lo tengo. No lo sueltes. Newteye arremetió con toda la fuerza de su cuerpo, clavando un golpe preciso en la tráquea del gnomo. La bestia se agitó, y por un segundo pareció caer. Pero ese segundo costó caro. Con un rugido, el gnomo arrojó su puño contra Newteye, estrellándolo contra el suelo con tal fuerza que las baldosas se partieron en líneas radiales. El héroe quedó inmóvil, su respiración apenas perceptible. Sir. Gritó Aizawa, sus ojos ardiendo al límite de lo que podía sostener. Sus vendas apenas le daban ventaja, y sentía cómo la criatura, incluso anulada, superaba su resistencia. Mientras tanto, Endeavor presionaba con llamas que devoraban el laboratorio, el aire mismo convertido en un horno. El Dr. Garaki retrocedía, su piel desgarrándose aún por la transformación, hasta que, entre carcajadas, en un descuido del héroe se llevó la segunda droga a la boca. El efecto fue inmediato. Su cuerpo crujió, sus músculos se inflaron grotescamente, duplicando incluso la transformación anterior y su rostro se distorsionó hasta ser irreconocible. Una sombra desfigurada de un hombre, movido solo por el fanatismo. No dejaré que lo toquen. Nadie se interpondrá entre mi maestro y su despertar. Endeavor gruñó, impulsando su llama a su máxima potencia. Entonces te consumiré a ti primero. El choque fue brutal. Fuego contra carne deformada. El doctor resistía, avanzando entre el infierno, cada paso un acto de devoción enfermiza. La cuenta regresiva seguía corriendo. 00 y 15 segundos, 00 y 14 segundos, en el costado, Mirko logró romperle la mandíbula al gnomo con un último golpe de talón, pero no salió ilesa. Su costado fue atravesado por las garras de la criatura en el mismo instante. Cayó al suelo con la sangre manando, jadeando con los dientes ensangrentados. Levántate, idiota, no puedes rendirte ahora. Se gritaba a sí misma mientras trataba de ponerse en pie. Aizawa, medio arrodillado, sostenía como podía a Newteye. La bestia frente a él, mutilada pero aún de pie, rugía con una ferocidad inhumana. El héroe apenas mantenía la línea entre la vida y la aniquilación. El calor abrasador de Endeavor y el rugido de los gnomos llenaban el aire. Todo era caos, sangre y fuego. Y en medio de ello, el doctor, envuelto en llamas, reía como un condenado. Ja, ja, ja. Todo es perfecto. Incluso mi muerte, incluso sus heridas, todo ocurre como debe ser. Endeavor alzó la voz, su figura envuelta en llamas. No pienso dejar que despierte.
La pantalla parpadeó, cruel e indiferente. 00 y 9 segundos, 00 y 8 segundos, Garaki apenas respiraba, su piel hecha jirones, pero sus ojos seguían ardiendo de fanatismo. Mi amo, está casi listo, y si pensaste que yo era la última barrera, estabas equivocado. Sus labios partidos se abrieron para un último grito, apenas un susurro quebrado. Izuku, el tiempo pareció detenerse. Un silencio sepulcral invadió el laboratorio, tan espeso que incluso los gnomos se congelaron por un segundo. Los héroes, ensangrentados y exhaustos, alzaron la mirada hacia la entrada. Entre el humo y las llamas, una silueta caminaba. Sus pasos resonaban, tranquilos, seguros. Izuku. Su sombra recortada contra el fuego se volvió más clara con cada segundo. Sus ojos brillaban de una forma imposible de leer, su respiración pausada como la de alguien que no corría, sino que llegaba al momento exacto que había esperado. El corazón de Aizawa se heló. Mirko soltó una risa entrecortada, incrédula. Endeavor apretó los dientes hasta casi romperlos. El doctor, tirado en el suelo, cubierto de sangre, sonrió satisfecho con su último aliento. Todo, según el plan. La cuenta regresiva finalizó. 3, 2. El silencio tras la aparición de Izuku era ensordecedor. Solo el chisporroteo de las llamas de Endeavor y el zumbido de la maquinaria del laboratorio llenaban el aire, sofocando a los héroes. Aizawa, con el cuerpo de Niuteye apenas sostenido entre sus brazos, alzó la mirada. Sus ojos secos y ardientes se encontraron con esa figura que alguna vez había protegido con todas sus fuerzas. Izuku Midoriya. El chico en el que había confiado, aquel que había creído capaz de cargar un legado imposible, ahora estaba de pie, entre humo y cenizas, como un guardián de los villanos. Su estómago se revolvió. La traición no dolía como un golpe. Dolía como un vacío que le arrancaba el aire. Midoriya, murmuró con un hilo de voz, incapaz de pronunciar más. Mirko, todavía en el suelo, sangrando, soltó una risa amarga y ronca. Es mocoso, de verdad. Endeavor, en cambio, no dudó. Rugió como un demonio encendido y lanzó sus llamas directamente contra la cápsula donde Shigaraki reposaba. No había tiempo para titubeos. Solo quedaban segundos antes de que el mal renaciera. El fuego devoró el aire y la esperanza de los héroes se alzó en un último estallido, pero la silueta de Izuku se interpuso sin vacilar. Midoriya. El grito de Aizawa se desgarró desde lo más profundo de su garganta. Ni siquiera importaba que lo hubiera traicionado, que estuviera protegiendo al enemigo. Verlo en medio de esas llamas fue como ver a su propio hijo lanzarse a la muerte. Y entonces sucedió lo imposible. Un rugido quebró la escena. El gnomo de alta gama que había dejado a Mirko destrozada, contra todo pronóstico, irrumpió y se interpuso con su propio cuerpo. El monstruo abrazó el fuego y cayó calcinado frente a Izuku, protegiéndolo a él y a la cápsula. Izuku ni siquiera pestañeó. No retrocedió. Su sombra se mantuvo firme, inmóvil, mientras el olor a carne quemada llenaba la sala. Los héroes quedaron helados. 00 y 1 segundo, 00. Un pitido agudo llenó el aire. Las alarmas del laboratorio retumbaron con violencia, y la cápsula liberó un chasquido que heló la sangre de todos. El doctor Garaki, moribundo, aún encontró la fuerza para reírse. Ja, se acabó, héroes. Mi amo está listo. El verdadero heredero del mundo despierta hoy. Su voz reverberó como un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Los héroes, exhaustos, heridos y confundidos, lo comprendieron al instante. Habían fallado. Lo que naciera de esa cápsula no solo sería Shigaraki. Sería la unión de su cuerpo, la voluntad de All for One y el comienzo del ataque de los villanos. Y con ello, comienza la nueva era. Los pasillos del hospital retumbaban con un murmullo constante. Llantos, pasos apresurados, puertas que se cerraban con violencia, alarmas de emergencia que no paraban de sonar. El aire se volvía espeso con la mezcla de miedo y desorientación de los civiles. Por aquí, manténganse juntos. Gritó Momo, desplegando barreras improvisadas con su Kirk para guiar a un grupo de familias hacia la salida trasera.
Kaminari y Hiro avanzaban unos metros más adelante, iluminando y revisando habitaciones aún ocupadas. 2 más acá, rápido. Anunció Hiro, ayudando a una anciana a levantarse mientras Kaminari cargaba sus pertenencias. Del otro lado del pasillo, Kirishima y Zero abrían camino, reforzando puertas y colocando cintas adhesivas gruesas para mantener las rutas despejadas. Resistan un poco más, ya casi están fuera, decía Kirishima, ofreciendo su mano endurecida a un niño que lloraba sin parar. 13, con su traje espacial desgastado por el polvo, se movía como un eje central, coordinando la salida. No se separen, todos en fila, respiren. Los que estén heridos graves, adelante. A su lado, Tamaki, con tentáculos de pulpo extendidos, cargaba simultáneamente a 3 pacientes, mientras Mirio avanzaba y retrocedía entre la multitud, apareciendo y desapareciendo de la nada para empujar camillas y guiar a médicos. Confíen en nosotros. Vamos a sacarlos de aquí. Animaba con esa sonrisa inquebrantable, aunque sus ojos dejaban entrever la tensión. Las voces lejanas del exterior se filtraban por las ventanas y paredes. Rugidos de Nomus, explosiones, golpes que sacudían hasta el suelo. Algunos civiles se detenían al escuchar los estruendos. ¿Y si llegan hasta aquí?, murmuró un hombre temblando. Los héroes están conteniendo la línea, respondió Ida con firmeza, poniendo su mano en su hombro. Su deber es seguir caminando, y el nuestro asegurarnos de que lleguen a salvo. Aizawa había dado la orden clara. No entraría en combate, no directamente, no ahora. Y aún así, cada uno sentía en la piel el peso de la batalla librada a pocos metros. De repente, el techo crujió. Polvo cayó en una lluvia fina sobre todos. Un rugido gutural sacudió el hospital entero. «Apuren el paso», gritó Tokoyami, desplegando a Dark Shadow para abrir camino entre los escombros que caían. Mina, con su ácido, derritió un marco de metal retorcido para liberar una puerta bloqueada. Uraraka flotaba camillas con pacientes para avanzar más rápido, mientras Shoji transportaba a varios niños sobre su espalda. La línea de evacuación avanzaba, pero el caos no daba tregua. Cada grito, cada golpe en la distancia recordaba a los estudiantes que afuera sus maestros y héroes estaban peleando por contener lo inevitable. Y aún así, seguían adelante. Porque ese era su rol, porque cada vida salvada era una victoria dentro de la tormenta que estaba cayendo sobre todos. Sin embargo, no en todas partes era igual y la victoria era algo muy frágil en esos momentos. El estruendo fue seco y brutal. Un muro entero del hospital se vino abajo como si estuviera hecho de papel, y entre la nube de polvo emergió la silueta monstruosa de un gnomu de gran tamaño. Sus brazos grotescos se estiraban con espinas óseas, y sus ojos brillaban de un rojo enfermizo mientras soltaba un rugido gutural que heló la sangre de todos. «¡Un gnomu!», gritó alguien de los civiles, retrocediendo aterrorizado. «Sigan moviéndose, no se detengan», ordenó Ida desde el otro extremo, organizando al resto de la clase y los pacientes. En ese sector, los únicos que habían quedado eran Bakugo, Todoroki, Shinzo, Sato, Kirishima y Ojiro. Se miraron entre sí apenas un segundo. No hubo necesidad de palabras. Sabían qué hacer. El gnomu se abalanzó hacia el corredor, intentando atravesar hacia la multitud. «Ni lo sueñes, monstruo de mierda», rugió Bakugo, lanzándose con una explosión que estalló de frente contra el torso del enemigo, desviando su paso. «Yo me encargo de cerrarle el paso». Todoroki levantó una muralla de hielo que bloqueó parte del pasillo, obligando al gnomu a centrarse en ellos y no en los civiles. Kirishima endureció su cuerpo y se plantó como un muro humano. «Si quiere pasar, tendrá que atravesarnos primero». El gnomu embistió, y el impacto fue brutal. Kirishima se deslizó varios metros hacia atrás, sus pies dejando grietas en el suelo, pero resistió. En ese momento, Sato corrió hacia adelante, sus músculos inflados por el azúcar, y descargó un puñetazo que retumbó como un cañonazo contra la mandíbula del gnomu. «No vas a poner un dedo sobre ellos». El monstruo respondió con un zarpazo que lo mandó a estrellarse contra una pared, pero Ojiro entró de inmediato con un giro de cola, golpeando con fuerza en las costillas del enemigo para mantenerlo desequilibrado.
Shinso observaba, con la garganta seca, sabiendo que su rol no era físico. Esperó el momento justo. Cuando el gnomo estaba a punto de rugir de nuevo, él dio un paso al frente y gritó con toda la fuerza de su voz. «¡Detente!». Los ojos del gnomo titilaron un instante. No era suficiente, la criatura resistía el control, pero fue la fracción de segundo que Bakugo necesitaba para elevarse en el aire. «Ya te tengo». Su mano derecha se iluminó con una explosión más concentrada, apuntando directo a la cabeza del enemigo. Al mismo tiempo, Todoroki liberó una ráfaga combinada. Hielo desde un lado, llamas desde el otro, atrapando al gnomo en un rango limitado. El monstruo forcejeaba, pero estaba contenido entre el frío y el calor extremo. Kirishima y Ojiro aprovecharon para inmovilizarlo desde abajo, clavando golpes rápidos y asegurando que no pudiera recuperar el equilibrio. «Sato, ahora», gritó Todoroki. El chico cargó de nuevo, con un rugido, y lanzó un puñetazo devastador al centro del pecho del gnomo. Bakugo descendió en el mismo instante, desatando una explosión ensordecedora justo sobre la cabeza del monstruo. El gnomo cayó al suelo, retorciéndose, hasta que finalmente se desplomó, derrotado. Por un instante, todo quedó en silencio. Solo se escuchaban los jadeos de los 6, cubiertos de polvo, sudor y sangre. Bakugo escupió hacia un lado y soltó una carcajada nerviosa. «Ah, ¿lo ven? Somos nosotros los que vamos a patear traseros de aquí en adelante. Nadie me deja en la banca». Todoroki respiró hondo, con el rostro sereno pero la voz firme. «Ya no somos solo estudiantes, ahora somos la muralla que protege a los demás». Shinso, aún con la garganta ardiendo, añadió con voz grave. «Y no vamos a dejar que nadie pase». Kirishima levantó el puño endurecido. «Porque eso es lo que significa ser un héroe». Sato golpeó su puño contra la palma, aún temblando de adrenalina. «Sin importar lo que venga, vamos a resistir». Y Ojiro, sencillo pero decidido, miró hacia el pasillo donde su clase aún evacuaba civiles. «Ellos cuentan con nosotros. Y no los vamos a defraudar». Los 6 quedaron de pie, frente al cuerpo inmóvil del gnomo, como una barricada viva. Y en sus miradas brillaba algo distinto. El inicio de una generación que ya no necesitaba que nadie más les dijera qué hacer. Una nueva generación había dado un paso al frente. Por primera vez dejaron de ser simples estudiantes y se convirtieron en héroes, en verdaderos héroes. El destino y un mundo en llamas los había obligado a madurar demasiado rápido, a levantar sus manos antes de tiempo para defender lo que amaban. Pruebas imposibles, desafíos que todavía no les correspondían, y aún así, las superaron. Pero lo que jamás habían enfrentado, aquello para lo que ningún entrenamiento los preparó, estaba por llegar. Porque la verdadera batalla no era solo contra monstruos o villanos, era contra el vacío que deja la pérdida de un ser querido. Y ese dolor, inevitable, ya los esperaba al final del camino. El auto avanzaba a través de calles oscuras, solo iluminadas por las luces parpadeantes de los edificios dañados y las sirenas lejanas de la evacuación. Toshinori mantenía la mirada fija en la ventana, los puños apretados sobre sus rodillas. «¿Dónde vamos?», preguntó al fin, su voz ronca, cargada de frustración contenida. Ryoshin no respondió de inmediato. Sus manos se aferraban al volante con una calma tensa, como si las palabras pudieran quebrar el fino equilibrio que aún sostenía todo. Tras unos segundos, soltó un suspiro. «A un lugar seguro. Mientras todo esto termina». «¿Un lugar seguro?». Toshinori giró la cabeza, con una chispa de irritación en sus ojos apagados. «Podemos ayudar en la batalla. Aunque ya no tenga mi poder, hay algo que todavía puedo». «No». La interrupción fue firme, sin un atisbo de duda. «Todo está resuelto, All Might. Ya no hay nada que tú tengas que hacer. Solo falta el toque final». El héroe caído se quedó helado ante esas palabras. Le temblaba la mandíbula, pero no encontró la fuerza para replicar. A lo lejos, alcanzaba a escuchar ecos de explosiones, gritos, rugidos que parecían partir la tierra en dos. Su corazón pedía regresar, correr hacia ese infierno, aunque su cuerpo ya no pudiera sostener ese peso. ¿Y qué pasa con Tomura? ¿Y con All for One?
Soltó, quebrado, como si aún necesitara aferrarse a algo. Ryoshin no dijo nada. La mirada fija al frente, los nudillos blancos sobre el volante. El silencio fue su respuesta. Toshinori entendió. Si insistía, si arrancaba la verdad, su propio instinto lo llevaría a girar ese volante y volver. No importaba si era con las manos desnudas o con un cuerpo frágil. Volvería. Y eso, lo arruinaría todo. Se dejó caer contra el respaldo. Cerró los ojos con un cansancio que no era físico, sino del alma. Ya no sé si quiero saberlo. Murmuró. El resto del camino se llenó solo del sonido del motor y las sirenas en la lejanía. Ryoshin tampoco habló más. Sus pensamientos vagaban hacia el frente, a los últimos minutos que se jugaban en silencio. Lo único que pedía, lo único que esperaba, era que todo resultara bien, que las piezas estuvieran en orden, que todo estuviera a su favor, que el plan aunque improvisado pudiera salvarlos a todos. Toshinori, en su asiento, comprendió al fin. Ya no le pertenecía a él ese legado. Su tiempo había pasado. Ahora solo podía observar cómo el destino se cerraba sobre la nueva generación. El marcado llegó a 0. El pitido en la habitación cesó. El silencio que lo siguió fue aún peor. El vapor salió disparado desde las rendijas de la cápsula, cubriendo la sala con una neblina densa y sofocante. Cada respiración de los héroes sonaba como un trueno en la quietud, cada latido como una cuenta regresiva invisible. Aizawa sintió la garganta cerrarse, apretando aún más los dientes. No, no puede ser, maldición, susurró, su voz quebrada. Endeavor avanzó un paso, su fuego temblando en torno a él. Sus llamas solían rugir como un monstruo indomable, pero ahora parecían inseguras, vacilantes. Por primera vez en años, el héroe número 1 se sintió pequeño frente a lo que estaba a punto de salir de esa máquina. Mirko intentó levantarse. Sus piernas no respondieron, pero su mirada ardía con furia. Maldito mocoso, escupió sangre. ¿Qué hiciste? Izuku no contestó. Sus ojos verdes, antes tan vivos, reflejaban ahora un vacío insondable. No mostró miedo, ni orgullo, ni rastro alguno de duda. Solo permaneció de pie, como una estatua destinada a custodiar ese ataúd de acero. Nadie podía descifrar si en su interior había todavía algo del muchacho que antes era, o si lo que tenían delante era ya un peón de la oscuridad. Garaki, tendido entre charcos de sangre, apenas alcanzó a alzar la mano hacia Izuku. Mi hijo, perfecto, murmuró con un hilo de voz, su sonrisa torcida brillando entre los temblores. Un crujido metálico retumbó. El cristal de la cápsula se resquebrajó con un sonido seco. Los héroes contuvieron el aliento. Miuteye, a pesar de estar agonizante, abrió los ojos apenas. Su visión del futuro siempre había sido implacable, pero esta vez, aún sin usar su don, sintió el peso de la fatalidad en el aire. Esto es el final, alcanzó a murmurar. Aizawa lo sostuvo con más fuerza, como si con eso pudiera retenerlo en el presente, como si pudiera negarle a la historia que se cumpliera lo inevitable. Un segundo. 2. El humo se agitó. Y en medio de ese silencio sepulcral, donde los corazones parecían detenerse, la cápsula terminó de abrirse. El pitido final de la cápsula resonó como un latido en el pecho de todos los presentes. 00. El cristal reforzado se quebró con un estruendo sordo, dejando escapar un vapor blanco y denso que cubrió el laboratorio como una neblina espectral. Los héroes se tensaron al instante, cada músculo en alerta, los ojos fijos en esa silueta que lentamente emergía de entre la bruma. Garaki, jadeante y con el rostro desfigurado por las heridas y la sangre, soltó una carcajada rota. Ah, ja, ja. El momento llegó. Mi amo, nuestro sucesor, el verdadero heredero de este mundo corrupto. Endeavor apretó los dientes, su cuerpo envuelto en fuego, preparado para lanzar toda su furia sobre aquello que nacía ante sus ojos. Aizawa, aún cargando a Miuteye sobre su hombro, abrió bien los párpados aunque el dolor le quemaba los ojos. No podía permitirse un segundo de descuido. Cada héroe presente levantó su guardia, respirando pesadamente, sabiendo que ese instante marcaría un antes y un después.
Del interior de la cápsula, entre el vapor, Tomura dio un primer paso. Su cuerpo parecía más erguido, más firme, la piel regenerada, el cabello cayendo en mechones desordenados sobre su rostro. La sonrisa torcida que se dibujó en sus labios heló la sangre en las venas de todos. He despertado. Su voz, grave y arrastrada, se mezcló con una risa maníaca que resonó como un eco macabro por todo el laboratorio. Se miró las manos con una lentitud calculada, flexionando los dedos como si fueran la clave de un nuevo universo. Luego llevó ambas manos hacia su rostro, recorriendo sus facciones con fascinación, casi como un niño descubriendo un juguete nuevo. Perfecto. Todo es perfecto. Murmuró. Todo salió de acuerdo al plan, he renacido de las cenizas, y ahora pondré fin a esta sociedad podrida. Mi sociedad está a punto de nacer. Los héroes no esperaron más. Se movieron al unísono, con intención de lanzarse sobre él, de detenerlo allí mismo aunque les costara la vida. Endeavor rugió, las llamas aumentando como un sol en erupción. Mirko, aunque herida, apoyaba una rodilla en el suelo, lista para saltar de nuevo si era necesario. Fue entonces que Izuku habló. Su voz cortó el aire con un filo inesperado. ¿Está listo, maestro? El eco de esa pregunta cayó sobre todos como un balde de hielo. Los héroes lo miraron horrorizados, el corazón apretado. Aizawa, con la garganta seca, apenas pudo procesar lo que estaba escuchando. Izuku, aceptándolo. Izuku reconociendo a All for One como maestro. El Dr. Garaki sonrió con satisfacción, su risa desquiciada temblando con la sangre que lo ahogaba. Incluso All for One, desde el vestigio que latía en el fondo de ese cuerpo compartido, sintió una chispa de júbilo. Sí, noveno. Es momento de acabar de una vez con esta sociedad. Izuku avanzó un paso, la sombra proyectada por su cuerpo extendiéndose sobre el suelo roto del laboratorio. El silencio era tan profundo que incluso se escuchaba el goteo lento de la sangre de Mirko sobre el concreto. Pero lo que nadie esperaba, ni héroes ni villanos, fue lo que sucedió a continuación. Es hora del contraataque. La frase quedó suspendida en el aire, extraña, desconcertante, como si el tiempo mismo se negara a continuar. Los ojos de Garaki se abrieron con incredulidad, incapaz de comprender. ¿Qué? El rostro de Tomura se contrajo en una mueca confusa, aunque su risa aún resonaba, ahora teñida de duda. ¿Contraataque? ¿Qué demonios? Incluso los héroes, que hasta un segundo antes se preparaban para lanzar todo contra Izuku y Tomura, se miraron unos a otros con desconcierto. No sabían si aquello era una burla, una trampa o el inicio de algo que ninguno había previsto. Por primera vez en mucho tiempo, ni All for One ni los héroes tenían el control de la situación. Y en medio de ese silencio, Izuku alzó la mirada, decidido, con un brillo en los ojos que no pertenecía a un traidor ni a un villano, sino a alguien que aún escondía un plan. El caos estaba a punto de desatarse de verdad. En Tártaros, la oscuridad siempre había sido densa, pero esa noche parecía devorar hasta el último resquicio de calma. Los monitores, que durante tan solo días habían registrado los signos vitales del mayor símbolo del mal, comenzaron a emitir un pitido plano. Línea recta. Sin actividad cerebral. Sin pulso. Sin nada. Los guardias se miraron entre sí, petrificados. Nadie se atrevía a dar el primer paso hacia la celda blindada. Ni los médicos ni el personal de seguridad tenían valor para confirmarlo con sus propios ojos. El silencio en los pasillos solo se rompía con la alarma de fondo y los susurros nerviosos. ¿Está muerto? Los registros lo dicen, no hay nada. ¿Y si es un truco? No tuvieron tiempo de procesarlo. Un estruendo sacudió los cimientos del lugar. Las luces parpadearon y, en cuestión de segundos, el caos se desató. Una horda de villanos irrumpió como una ola oscura, gritando, destrozando, invadiendo cada corredor. Los guardias intentaron responder, dispararon, golpearon, algunos incluso lograron derribar a varios de ellos. Pero entonces ocurrió lo imposible. Los cuerpos de aquellos villanos se deformaban, se licuaban en el suelo como muñecos de barro. Y tras cada uno que caía, otros dos aparecían. ¿Qué demonios es esto? No se mueren.
Necesitamos refuerzos ya. Las radios chirriaban con voces entrecortadas. No hay personal disponible. Toda la fuerza está desplegada en la base de los villanos. Si enviamos héroes aquí, dejamos las ciudades indefensas. Resistan como puedan. La frustración se palpaba. Los guardias, cubiertos de sudor y sangre, apenas podían contener la marea de cuerpos falsos que se abalanzaban sin cesar. Cada disparo, cada golpe, cada orden, parecía inútil. La desesperación mordía como un animal salvaje en sus gargantas. Un guardia, arrinconado en la sala de control, repasaba mentalmente expedientes mientras disparaba contra una silueta que se deshacía en el aire. Entonces lo entendió. Son clones. Gritó con la voz rota: son malditos clones de Tuice. Esto es una distracción. Pero ya era tarde. Habían concentrado a toda la seguridad en contener esa marea ilusoria, abandonando sin querer lo más importante. Las celdas de máxima seguridad, las que contenían a los mayores villanos, y la cámara donde yacía el cuerpo de All for One. Las cámaras de seguridad mostraban puertas forzadas, pasillos vacíos, celdas abiertas. Y entonces el miedo se hizo real. No, no puede ser, susurró un médico, con las manos temblando sobre la consola. Kamisama nos libre, el dilema se quebró. La orden de pedir refuerzos finalmente fue emitida, pero era demasiado tarde. El eco metálico de las alarmas ya no era un llamado a la defensa, sino un requiem. Los peores villanos habían escapado. Y con ellos, se habían llevado el cuerpo del símbolo del mal. En la sala de comunicaciones de la Comisión de Héroes, la atmósfera era sofocante. Monitores repletos de datos, imágenes satelitales y transmisiones en vivo parpadeaban sin cesar, mostrando un mapa caótico de la ciudad. Puntos rojos señalando gnomos sueltos, alertas de evacuación, rutas bloqueadas. El ataque al hospital había sido contenido en parte, los pacientes habían logrado ser evacuados, pero el frente aún estaba lejos de cerrarse. Los héroes de apoyo están conteniendo a los gnomos, informó uno de los agentes, con los auriculares apretados contra las orejas. El escuadrón de Kamui Wops y el Gesot logró neutralizar a 3, y Midnight mantiene a raya a otro. Pero siguen apareciendo más. Nezu, sobre la mesa de operaciones, mantenía su mirada fija en las pantallas. Sus pequeñas patas se movían con un nerviosismo que no solía mostrar, golpeando rítmicamente la superficie metálica. Esto no es coincidencia, no pueden ser solo gnomos liberados al azar. Su tono era bajo, casi un murmullo, pero todos lo escucharon. Una oficial de la comisión, con el ceño fruncido, replicó: ¿está insinuando que todo esto era solo una distracción? Nezu desvió sus ojos hacia ella. No lo insinúo. Lo afirmo. El murmullo en la sala se elevó. La idea de que el hospital, la evacuación y los gnomos fueran solo un señuelo era aterradora, pero tenía demasiado sentido. Fue entonces cuando una alerta destelló en rojo en la pantalla central. Un agente gritó: confirmado. El Tártaro ha sido invadido. Las comunicaciones internas han caído, y los registros de seguridad confirman la desaparición de varios prisioneros de alto nivel. Entre ellos, el cuerpo de All for One. ¿Cuerpo?, preguntó uno de ellos. Sí, se confirmó su muerte minutos antes de la invasión. El silencio se apoderó de la sala. Incluso el zumbido constante de las máquinas parecía apagarse por un instante. Maldición escapó de los labios de uno de los comisionados, antes de girarse hacia Nezu. ¿Qué significa esto? Nezu cerró los ojos unos segundos. Podía sentirlo. Las piezas encajaban, pero el tablero estaba a punto de romperse. Significa que ya no tenemos tiempo para especular. Debemos cubrir todas las líneas posibles de desastre al mismo tiempo. Si el cuerpo de All for One ha desaparecido, debemos asumir que lo recuperarán. Y si eso ocurre, podríamos estar en muchos problemas, completó otro, con voz seca. La sala volvió a moverse con frenesí. Agentes repartiendo órdenes, teléfonos sonando, transmisiones abriéndose en paralelo con los equipos de campo. Nezu levantó una pata, imponiendo silencio. Debemos informar de inmediato al equipo que se infiltró en la guarida.
Sí, es un riesgo de comunicación, pero la ignorancia en este momento es un peligro mayor. Los comisionados intercambiaron miradas. La idea de revelar la información en medio de su misión podía condenarlos, pero dejar que siguieran a ciegas era aún peor. Además, añadió Nezu, su voz temblando apenas, aunque sus ojos ardían con determinación, si mis sospechas son correctas, ya no se trata de un simple ataque. Esto es el inicio de una guerra. Un agente tecleó con rapidez, abriendo el canal seguro que los conectaba con los héroes en la guarida. Conseguimos línea, director Nezu. Puede hablar. Nezu respiró hondo. Por un momento, incluso él, el estratega incansable, sintió el peso del abismo frente a ellos. Invadieron el tártaro. Su voz sonaba tensa, más de lo que cualquiera de ellos recordaba haber escuchado antes. El cuerpo de All for One desapareció. Otros criminales de la liga también, no sé qué planean, pero nada bueno. El mensaje quedó en el aire, viajando hacia esa guarida donde héroes y villanos estaban a punto de enfrentarse. El aire en la guarida se volvió espeso, pesado, como si de pronto cada partícula se impregnara de incertidumbre. Las palabras de Izuku "es hora del contraataque" seguían flotando en el ambiente, clavadas en la mente de héroes y villanos por igual. Nadie se movió, ni un solo músculo. Ni siquiera All for One, que acababa de renacer en ese cuerpo reconstruido de Tomura, el cual siempre parecía tener todas las respuestas. Ese breve instante de silencio fue un abismo en el que todos se asomaban a lo desconocido. El comunicador de Nezu rompió la quietud con un zumbido agudo. El silencio era tal que todos pudieron escuchar claramente lo que dijo. Invadieron el tártaro. Su voz sonaba tensa, más de lo que cualquiera de ellos recordaba haber escuchado antes. El cuerpo de All for One desapareció. Otros criminales de la liga también, no sé qué planean, pero nada bueno. Las palabras cayeron como plomo. Aizawa apretó los dientes, sus ojos rojos ardiendo de rabia, y dirigió una mirada cargada de reproche hacia Izuku. El chico apenas parpadeó. All for One rompió el silencio con una carcajada grave, vibrante, como un eco de tinieblas que parecía reírse de todos en la sala. Eso no era parte del plan, mi pequeño noveno, pero hiciste bien. El eco de su risa se extendió unos segundos más hasta apagarse. Entonces, Tomura avanzó un paso, su nueva figura irradiando poder y amenaza. Estaba a punto de lanzarse, hasta que una voz inesperada lo cortó todo. Nadie dijo que era por tu bien. Acto seguido, el estruendo de explosiones sacudió la guarida. Las paredes vibraron, el polvo cayó del techo, y las detonaciones se hicieron cada vez más cercanas. Confusión. Alarmas. Nadie sabía qué estaba ocurriendo hasta que lo vieron. Un gnomo colosal irrumpió desde lo alto, atravesando el lugar como un meteorito viviente. Sobre su espalda, varias figuras se sostenían como podían. Aizawa maldijo en voz baja. ¿Por qué siempre tiene que ser mi clase? Escupió, con una mezcla de cansancio y pesar. Pero lo que más lo desconcertó fue otra cosa. La expresión de Izuku. Aquello no estaba en sus planes, podía verlo. Y no sabía si eso era un buen augurio o una señal de desastre. El caos se desató en segundos. Los héroes se tensaron, preparando sus quirks como un reflejo automático. Los villanos adoptaron posturas defensivas, listos para arrasar. Y en medio de todo, Bakugo logró reincorporarse, con sangre en los labios y rabia en la mirada. Escaneó el lugar con desconfianza, pero en su interior, algo no cuadraba. Ojiro, unos pasos atrás, apretaba los dientes con incomodidad. Estaba claro. Habían irrumpido en el peor momento posible. Tomura estalló en una risa sádica. ¿Así que son solo insectos, noveno? Sus ojos se clavaron en Izuku. Encárgate de ellos. El ambiente se congeló. Los cuerpos de todos se tensaron, pero Izuku no se movió. Solo giró la cabeza hacia All for One. Creo que no entendiste, dijo con una calma tan fría que heló la sangre de todos. Era la primera vez que sus compañeros lo escuchaban hablar con esa claridad. Pero lo que más lo sacudió no fue su tono, sino la absoluta ausencia de emoción en su voz. No era el Izuku que esperaban. Bakugo lo sintió en la piel. Ese no era el Deku que recordaba de la infancia.
La tensión lo hizo tragar saliva con dificultad, y por primera vez en su vida pensó que quizá no debería haber irrumpido en ese lugar. La mirada de Tomura era distinta, emanaba una sed de sangre sofocante, una presencia que solo invitaba a bajar la cabeza o a huir. Y Bakugo no era el único. Ojiro y Sato retrocedieron lentamente, con el miedo pintado en los ojos. Kirishima, el eterno optimista, estaba petrificado, incapaz de dar un paso. Todoroki mantenía los puños cerrados, sus nudillos blancos, forzando su cuerpo a resistir, aunque en su interior sabía la verdad. Ese enemigo estaba muy por encima de ellos. Izuku observó a sus compañeros. Esa no era la forma en que debía ocurrir. Los tiempos se habían precipitado, los riesgos se multiplicaban. Debía actuar, aunque no estuviera todo listo. Aunque le faltaran esos minutos cruciales, debía hacer su jugada ahora. All for One se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera disfrutando de un espectáculo privado. Vaya, no me obedeces, pequeño noveno. Parece que todavía te faltaron algunos ajustes. Su voz era un cuchillo que desgarraba el ambiente. Todos se tensaron de nuevo. Cada segundo se volvía más confuso, más peligroso. Pero Izuku, con la mirada fija, respondió. Nunca te obedecí. Su voz no tembló. Y jamás lo haré. Y entonces, sin previo aviso, comenzó el infierno otra vez. El laboratorio se volvió un infierno en movimiento. El metal chirriaba, las luces parpadeaban y el olor a quemado se mezclaba con la sangre. Tomura, recién despertado, había empezado a liberar algo más que músculo y furia. Un pulso oscuro que reverberaba en las paredes mismas, como si su presencia aspirara la calma del aire. Izuku no dudó. Se lanzó hacia adelante con todo el ímpetu que le quedaba, directo a la cápsula. Quería tumbarlo, arrancarlo del pedestal del que ahora se alzaba. Pero All for One, aunque aún sin sus poderes plenos, era velocidad fría y cálculo. Esquivó el ataque con una gracia cruel, como alguien que ha dibujado la danza del combate 1000 veces. La mano de All for One buscó activar su don en un reflejo, y nada ocurrió. El latido en el pecho de Izuku se aceleró un instante y, al voltear, vio la razón. Aizawa, con la frente perlada de sudor, empuñaba las vendas como un último recurso. Sus ojos le suplicaban comprensión. Su voz, corta, dijo. No sé qué planeas, chico, pero ayudaré en lo que pueda. Izuku asintió y, sin pausa, volvió a lanzarse hacia All for One. Sus puños eran ráfagas, golpes cortos y precisos. Su cuerpo, una tormenta contenida. Pero el veterano de la oscuridad leía cada intento, aún sin Kirk activo era un desafío para Izuku. Mientras tanto, alrededor, la lucha no cesaba. Bakugo, Todoroki, Shinso, Sato, Kirishima y Ojiro cargaban contra el gnomo que había hecho caer el techo. Sus ataques eran sincronía improvisada, pero la bestia rechazaba, volvía a levantarse, y los segundos se consumían como arena entre los dedos. Endeavor también se unió a la lucha, pero aún así no podían derribar al gnomo que se regeneraba cada vez más rápido. Garaki, desde su estación, observaba con la mirada clavada en la cápsula central. La escena no debía ser así. La coreografía de su obra tenía que cumplirse completamente. La sangre y el agotamiento le vencieron y, entre el crujir de su cuerpo alterado, se desmayó sobre las mesas de control. Nadie notó al instante la caída del cirujano hasta que su respiración se volvió apenas un hilo. Aizawa, con Miuteye aún semi-inconsciente a su cargo y Mirko arrastrándose a su lado con la costilla rota, no podía moverse mucho sin dejar desprotegidos a los suyos. Usó lo poco que le quedaba de energía anulatoria como si fuese un respirador. Bloqueó, borró, anuló por instantes el Kirk de Izuku para evitar que accionara algo imprevisible. Fue un acto desesperado y calculado. Tenemos que coordinarnos, chico, repitió Aizawa, con voz áspera. Izuku, rasguñado, asintió una vez más, y siguió atacando con alma de quien ha decidido jugarse la última carta. All for One, apoyado en su triunfo parcial, escupió desprecio. ¿Qué te hace creer que eso bastará? Gigantomachia, mi servidor más leal, barrerá este lugar. Tú no eres más que un insecto aplastable, igual que los demás.
El único que me pudo hacer frente, lo mataste con tus propias manos. Si querías una oportunidad, debiste dejarlo vivir. Las palabras se clavaron como vidrios, pero Izuku no cambió su expresión. Había cierta calma en su mirada, una determinación que no era miedo ni fanatismo. Fue entonces que los pasos comenzaron a escucharse. Primero uno, luego otro. Un contratiempo mínimo en el caos, y sin embargo suficiente para que todos alzaran la cabeza. All for One frunció el ceño. Nadie sabía que podía entrar alguien con gigantomachía en la cresta. Las voces de la pelea en el pasillo se detuvieron un segundo en sorpresa. Incluso los estudiantes y Endeavor, todavía enfrentados al Nomu, giraron el rostro. Para unos fue una esperanza. Para otros, una alarma. ¿Más enemigos o ayuda? Los héroes habían logrado más de lo que esperaban. La evacuación estaba casi completa, solo quedaban los 2 últimos buses en la línea de extracción. Familias aterradas subían deprisa, algunos niños lloraban aferrados a las mochilas y los voluntarios civiles gritaban nombres entre la multitud. La ciudad entera estaba impregnada de humo y ceniza, pero la esperanza pendía de un hilo. Resistir unos minutos más y aquello estaría bajo control. Mirio, con la frente sudada y el traje rasgado, mantenía la vista en todas direcciones. Había tumbado más gnomos de los que podía contar, pero sabía que la amenaza aún no había terminado. Y entonces lo sintió. Un temblor grave, profundo, que recorrió el suelo como un rugido bajo la piel de la tierra. El estruendo fue seguido por un silencio inquietante. Los héroes se tensaron de inmediato. La sensación en el aire era distinta. «Atentos», gritó Mirio, elevando la voz sobre el bullicio. Lo vio segundos después. Entre los edificios destruidos, a lo lejos, una figura titánica emergía. No era solo su tamaño, era la densidad de su presencia. Gigantomachía. Nunca lo había visto fuera de las transmisiones, y la diferencia era abismal. En carne y hueso, el monstruo era un muro viviente, con cada paso sacudiendo las estructuras como si fueran de papel. La orden era clara. Había que evitar que llegara a la ciudad. Las comunicaciones seguían muertas, así que la voz tuvo que correr al estilo más básico. Gritos, señales, eco humano. Allí, Present Mic, Mandalay, e Arpone Yaki Musoun cumplieron su rol a la perfección. Los héroes comenzaron a coordinarse en segundos, aunque la presión era sofocante. Primer batallón, conmigo. Contener al gigante antes de que atraviese la línea de defensa. El resto, mantenga a raya a los gnomos y proteja a los buses. Nadie entra en la ciudad. Era un plan apresurado, pero era lo que había. Se preparaban a moverse, corazones latiendo al unísono, cuando sucedió algo inesperado. El titán se detuvo. El silencio de sus pasos fue más perturbador que el temblor previo. No lo veían con claridad, los edificios en ruinas tapaban gran parte de su figura, pero algo lo había frenado. El aire se llenó de un resplandor anómalo, de un calor sofocante que no provenía de las llamas ordinarias. Tokoyami lo notó primero, su sombra erizada como si hubiera detectado un depredador mayor. Y entonces lo vio. Lenguas de fuego azul estallaban en la distancia, marcando la silueta del monstruo. No eran llamas comunes, eran frías, pesadas, inconfundibles. No, susurró el joven con voz ahogada. Es Davi. Entendió de golpe el mensaje recibido minutos antes. Villanos liberados de Tartarus. Y si esas llamas estaban ahí, entonces Davi había regresado. Y si Davi estaba, la liga no andaba lejos. La liga está aquí. Gritó Tokoyami con la voz más firme que pudo reunir. Sus palabras volaron a los héroes cercanos, entre ellos Aux, que giró en seco, con los ojos brillando de incredulidad y rabia contenida. Entonces no era un rumor, murmuró Aux, apretando los dientes. Acto seguido, tocó el hombro de Tokoyami con fuerza. Díselo a todos. Que lo sepan ya. Yo voy a comprobar qué está pasando. El héroe alado se elevó en un destello de plumas, volando en dirección a la bestia y a esas llamas que teñían el cielo. A su alrededor, la confusión se multiplicó. Algunos héroes dudaron, otros reafirmaron su postura.
Nadie entendía del todo qué significaba aquello, ni hasta qué punto la batalla en la superficie era apenas un reflejo de lo que se desataba en el subsuelo. Lo único claro era que las cosas habían cambiado de golpe, y que el tablero de guerra ya no respondía a un plan preestablecido. Las figuras se recortaron en medio del caos. Davi avanzaba con su fuego azulado, incinerando parte de los escombros para abrir paso, mientras Tuice multiplicaba su cuerpo una y otra vez, enviando clones a frenar al gigante como un ejército improvisado. Kurohiri expandía portales cortos para redirigir rocas y ataques, aunque el espacio vibraba con una resistencia que limitaba su alcance. Y en un costado, Magne esquivaba un manotazo brutal del coloso, volando contra un árbol que la hizo crujir de dolor. Magne. Spinner corrió hacia ella, incorporándola con un brazo firme. Ella gruñó, sacudiendo las astillas de su ropa. Esto hubiera sido más fácil con la ayuda de Mr. Compress. Él no quiso aceptar, escupió Spinner, mirando hacia el titán con furia. Es su problema. El aire ardía con el fuego de Davi, y Aux llegó al fin, planeando bajo hasta aterrizar a su lado. Lo miró de reojo, incapaz de disimular su sorpresa. ¿Qué demonios? Empezó, sin terminar la frase. Davi mantuvo la vista en el gigante, sus llamas reflejadas en los ojos desquiciados. El niño nos ofreció redimirnos, dijo con voz grave, casi burlona, pero cargada de un peso extraño. Esta será la última cosa que haremos. Auch lo observó, confundido. ¿El niño? ¿Mi gorilla? No tuvo tiempo de preguntar, porque Kurohiri se acercó desde el humo, su tono grave imponiéndose incluso entre los rugidos de Gigantomachia. Será mejor que regrese con los héroes, le indicó. Nosotros nos encargaremos de esto. Los que enfrentan a All for One necesitarán toda la ayuda posible. Yo crearía un portal, pero esa guarida está rodeada de interferencias. No puedo ubicarla.